Entonces, bienvenidos estudiantes. Vamos a este nuevo tema que tenemos para la clase de hoy. Tenemos lo que se denomina cuadrilátero, ¿no? Cuadrilátero. Ya hemos venido trabajando con temas anteriores similares a este tema. Entonces, lo que vamos a trabajar ahora es con este tema, ¿no? Pues usted igualmente tiene su texto, algunos tienen texto en físico, otros tienen texto en digital, puede hacer una revisión del tema, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que es, admitir a un estudiante que está ingresando ya. Entonces aquí dice cuadrilátero, ¿no? ¿Qué son los cuadriláteros? Ya, de acuerdo con su definición. Un polígono de 4 lados. Ya, exacto, ¿no? Un polígono de 4 lados, ¿no? Que se intersectan los extremos, ya, y dos de ellos tienen un común extremo, ¿no? Y no son colineales. Cuando dicen no son colineales, significa que no está en la misma línea, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo tengo, mire, un cuadrilátero, tiene 4 lados, pero 2 de sus lados están en la misma línea. Es decir, por ejemplo, yo aquí tengo una línea y después de esa línea ahí mismo tengo otra línea que es colineal, es decir, por ejemplo, está aquí mismo, ¿no? Sí, en la misma dirección. Ya, entonces ahí tengo 2 líneas. Ya alguien puede decir, bueno, como tengo 2 líneas, aquí tengo otra línea que es 3 líneas, ya, y aquí tengo otra línea que es 4 líneas. ¿Eso es un cuadrilátero o no es un cuadrilátero? Mira que tiene 4 líneas, ¿no? ¿Eso o no es un cuadrilátero? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice esta No, parte? no, porque ese tiene 3 lados. Ya, aquí dice no deben ser los lados colineales, o sea, no tienen que estar en la misma línea, ¿no? En la misma línea imaginaria. Por ejemplo, aquí lo que está en azul y está en naranja, estamos viendo que está en la misma línea colineal, por lo tanto nosotros concluimos, mire, eso de ahí no es, o no forma parte para hacer un cuadrilátero. Entonces, concluimos que no es un cuadrilátero, ya es cualquier otra cosa, pero menos un cuadrilátero, ¿no? Entonces tiene que ser no, ya, no colineal, ¿no? Aquí la definición de cuadrilátero, lo que está aquí, ya, ahí dice lo siguiente, ¿no? Un cuadrilátero es un polígono de 4 lados. En este se identifican pares de lados opuestos, ya, que no tienen puntos en común, ya, y pares de lados consecutivos que tienen un punto en común. Ya. Entonces aquí nosotros vemos unos ejemplos, ya por ejemplo aquí, ya nosotros decimos aquí, este de aquí tiene puntos en común, mira, aquí hay un punto en común, ya, aquí hay otro punto en común, ese punto en común se llaman vértices, recuerden, ya aquí incluso está hablando ya de los elementos, ¿no? De los elementos de un cuadrilátero. Ya, los cuadriláteros tienen vértices. Hemos puesto los puntitos en los vértices, en R, Q, S y P hemos puesto de ahí, tiene lados, mire. Para representar un lado, ya por ejemplo aquí está representando PQ, entonces usted dice, este es PQ, mire, la distancia de aquí a acá, que estoy repasando encima, eso es PQ, o el segmento PQ, que se pone una rayita arriba, le está hablando de un segmento, ¿no? Cuando ve así. También tiene QR, o sea, la distancia desde aquí, ya, desde aquí hasta acá, esa distancia es QR y va con la rayita encima, que significa el segmento, ¿no? Y así está RS, que es esta distancia aquí, RS, ya así mismo pone la rayita arriba, y aquí tiene ese P, pone la rayita arriba, que es esta distancia que está aquí, ¿no? Entonces así, ya. Eso es lo que tiene que tener en cuenta en un cuadrilátero. Hay diferentes tipos de cuadrilátero que vamos a estar analizando. Ya, y aquí también hace mención a las diagonales, ¿no? Recuerda que diagonales, en este caso, une los ángulos opuestos. O sea, este es una diagonal y este de aquí es otra diagonal, ¿no?
Pues eso es lo que tienen que tener en cuenta en un cuadrilátero, ¿ya? Tiene lados opuestos, por ejemplo, aquí dice, tiene lado opuesto. Si este es el lado que usted tiene, ¿cuál es su opuesto? No, este es el lado. ¿Cuál es su opuesto? Estoy acá. Me acuerdo. Entonces, si hablamos de este lado, el lado opuesto es este lado que está acá, que estoy pintando, ¿no? Ya, entonces, si hablamos de ángulo, yo digo, este es mi ángulo. Cuando vea así este símbolo, así, este símbolo significa ángulo recto, vale 90 grados. ¿Cuál es el opuesto? El que está acá, miren. El de acá, como no es 90 grados, no tiene ese símbolo, ¿no? Que se forma como un rectángulo pequeño o como un cuadradito, aquí no tiene ese símbolo. Si usted ve ese símbolo, significa que el ángulo vale 90 grados. Por eso acá, mire, tiene este símbolo. Usted dice, ese ángulo vale 90 grados. Este ángulo. ¿Ya? En cambio acá no. Cuando no son 90 grados, solo se utiliza este símbolo para decir que ahí hay una abertura y ahí hay un ángulo. ¿Alguna pregunta de eso? No, profe. ¿Ya? No, profesor. Ya. Por ejemplo, si yo digo aquí tengo el segmento, este segmento de aquí, este segmento se llama SP. ¿Cuál es el opuesto a este segmento? El lado opuesto a este segmento. RQ. RQ, el que está acá arriba. RQ, es el opuesto, ¿no? Si hablamos de este de aquí, decimos este es el segmento QP, ¿ya? ¿Cuál es el opuesto? RS. RS, ¿no? Dice, este es el segmento RS. Entonces, eso tiene que estar bien claro, que es un lado opuesto, que es un ángulo opuesto. Ya, aquí vamos a ver otra característica de los paralelogramos. ¿Ya? Recuerde que también tiene lados consecutivos, ¿no? Es decir, consecutivo significa que está a continuación. Es decir, por ejemplo, aquí yo tengo este lado, ¿ya? Este lado de aquí, ¿ya? Y su consecutivo es el siguiente, pues, ¿no? El siguiente que está acá. ¿Están de acuerdo? Ya. Entonces, así, ¿no? Entonces, usted habla de lados consecutivos. También tiene, como le decía, los ángulos interiores. O sea, este ángulo que está aquí es un ángulo interior. Mira, aquí tiene todos los paralelogramos, van a tener cuatro ángulos. Aquí está un ángulo, aquí está otro ángulo, aquí está otro ángulo, aquí está otro ángulo. Entonces, la suma de esos ángulos siempre va a ser 360 grados. De cualquier cuadrilátero siempre va a sumar 360 grados. Ahí está, ¿no? Acuérdese ese número. 360 grados va a sumar. Aquí está, ¿no? Ya. 90 más 90, 180. Ya. Más 60, 240. 240 más 120, ya suma 360, ¿no? Entonces ahí usted tiene, eso es para cualquier cuadrilátero, ¿no? Cuadrilátero, por ejemplo, y aquí yo tengo otro tipo de cuadrilátero. Ya, yo tengo aquí, voy a poner un nombre aquí, aquí tengo un ángulo A, aquí tengo un ángulo B, aquí tengo un ángulo C y aquí tengo un ángulo D. ¿Cuánto tiene que sumar? El ángulo A más el ángulo B más el ángulo C y más el ángulo D. ¿Cuánto tiene que sumar? ¿Cuánto tiene que sumar? 360 grados. 60 grados. 360 grados. Tiene que sumar 360 grados. Eso tiene que sumar. No importa, no me interesa cuánto valga cada uno, pero yo entiendo que sumado todos los cuatro ángulos, tiene que sumar 360 grados. Este símbolo que represento así, ahí, aquí está mejor el de abajo, así, ya. Este símbolo que represento así, eso significa un ángulo, por si acaso, ¿no? Significa un ángulo. Ya por aquí igual tiene que estar, acá está, aquí tenemos un ángulo,
Ya aquí está diciendo el ángulo P, aquí está diciendo el ángulo Q, el ángulo R, el ángulo S, ¿no? Ya, ¿están de acuerdo? Sí, profe. Profesor. Ya. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta en esta parte de aquí. Ya. Otro tipo u otra cosa para que sea, en este caso, un cuadrilátero, no tiene que sus diagonales ya quedar fuera, como aquí, mira. Por ejemplo, aquí yo tengo los diagonales, me quedan adentro, mira, las diagonales. Esta es una diagonal y esta es otra diagonal, ¿no? Las diagonales del paralelogramo. Si aquí yo quiero trazar la diagonal, por ejemplo, la diagonal desde un punto a otro, me queda por fuera de la figura, mira. Aquí trazo otra diagonal, me queda fuera de la figura. Entonces no debe quedar así. Entonces aquí significa lo que dice aquí. Un cuadrilátero es un polígono de 4 lados. Aquí nosotros, la primera parte, sí tenemos aquí está un lado, ya, vamos a decir, aquí está un lado, este es un lado, este es 2 lados, este es 3 lados y este es 4 lados. Entonces nosotros podemos decir, ¿ese es un cuadrilátero o no es un cuadrilátero? No es un cuadrilátero. Sí, profe. Es un cuadrilátero. Hasta ahí, donde dice aquí que tiene que tener 4 lados, hasta ahí que tiene 4 lados, sí cumple. ¿Ya? Sí cumple. Pero los lados, para que sea un cuadrilátero, no deben cruzarse como aquí. Mira, aquí se cruza este con este. Entonces, cuando se cruza ahí, usted ya concluye que no es un cuadrilátero. ¿Por qué? Porque los lados no pueden cruzarse. Puede estar así, otra más para acá, otra para acá, otra para acá, pero no pueden cruzarse. Pueden ser un lado más pequeño, es decir, aquí está, puede ser aquí un más pequeño, aquí está otro más grande así, otro para acá y otro para acá. Estamos hablando que tienen 4 lados. Aquí está un lado, aquí está otro lado, pero ninguno de esos lados, de esos 4 lados que tiene, ninguno de esos 4 lados se cruza, ¿no? Entonces, cuando es así que se cruzan, ya no estamos hablando de un cuadrilátero. Esperemos que quede en claro eso. Sí. ¿Pregunta de eso? No, profe. No, licenciado. No, profe. ¿Ya? No, profe. Entonces aquí está lo que decíamos, ¿no? La suma de los ángulos internos es siempre 360 grados. Estamos diciendo, no es solo para un tipo, en este caso de cuadrilátero, sino para todos, ¿no? Para todos los cuadriláteros. Para todos los cuadriláteros, ¿no? La suma de los ángulos es 360 grados. Y aquí dice los ángulos opuestos, los ángulos consecutivos. Mira, los ángulos opuestos. Habíamos dicho, por ejemplo, si yo tengo este ángulo, el que se opone es este ángulo de aquí, ¿no? Ya, esos son los ángulos opuestos. Pero cuando hablamos de ángulos consecutivos, ya nosotros decimos, por ejemplo, aquí, yo puedo decir, este de aquí es consecutivo con el que está de acá. O también puedo decir, ya, esto de acá es consecutivo con el siguiente, ¿no? Con el siguiente de acá. Este de aquí consecutivo con el siguiente de acá. Y este de acá, que está en 90, es consecutivo con el de abajo, ¿no? Con el otro 90, con este de aquí. Entonces, a eso se llama ángulos consecutivos, ¿ya? El opuesto es el que está al frente, el que se opone, ¿no? Por ejemplo, si digo, este es el ángulo, ¿cuál es el opuesto? Mire, estamos hablando de este ángulo, de esta abertura. ¿Cuál es el opuesto? El que está acá. El P. Entonces, el de 60, ¿no? Entonces, no se confunda con eso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de los ángulos opuestos y ángulos consecutivos? Por ejemplo, aquí dice, si tengo el ángulo S, ya el consecutivo es P. Mire, si tengo el ángulo S, que es este de aquí, el consecutivo es P. ¿Cuál es P? Aquí estamos. ¿Ya? O si tengo el ángulo P, también el consecutivo es el que está arriba, ¿no? Está ahí aquí. ¿Están de acuerdo? ¿Ya? Profesor. Los ángulos consecutivos suman siempre 180 grados. Repito, los ángulos consecutivos, este ángulo de aquí, siempre va a sumar 180 grados. Ya a esa se le denomina también ángulos complementarios. Entonces, los ángulos
consecutivos también se va a llamar que son ángulos, en este caso, que se complementan, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ya, es decir, voy a poner aquí un ejemplo. Voy a decir que aquí este ángulo vale 150 grados. ¿Ya? Entonces voy a decir, este es el ángulo A, este es el ángulo B, este es el ángulo C y este es el ángulo D. Yo estoy diciendo que C vale 150 grados. Y este ángulo que es consecutivo, ¿cuánto tiene que valer entonces? ¿Ya? Yo digo, el ángulo C es consecutivo con B, con el ángulo B. Es consecutivo con el ángulo B. Entonces yo digo, el ángulo C sumado con el ángulo B, ¿cuánto tiene que sumar? Tiene que sumar 180 grados. Entonces, 180 grados, profe. si C ya vale 150, para que me sume 180, ¿cuánto tiene que valer B? ¿Cuánto tiene que valer? Este es B. ¿Cuánto? ¿Ah? 130 grados. No, solo 30. Porque si usted suma 150 que está abajo, más 30, ya suma 180. 80. Exactamente. 80. Sí. Entonces, ese ángulo de acá arriba tiene que valer 30 grados. ¿Para qué? Para que sumado me dé 180. 180 Entonces, grados. yo digo que C ya vale 150. C vale 150. Entonces B tiene que valer 30 grados para que sumado me dé 180. ¿Ya? Entonces, como esto de aquí, usted tiene que saber identificar, ¿no? Identificar en otros a sí mismo, ¿no? De esta manera. ¿Están de acuerdo? Por ejemplo, acá en el gráfico que está acá, si yo digo aquí, este vale 100 grados, este vale 100 grados, este ángulo de aquí, el consecutivo, sea el de acá o el de acá, ¿cuánto tiene que valer uno de ellos? ¿Cuánto tiene que valer? Si ya vale 100 grados. 150 y el otro 30. No, ya el de abajo ya vale 100. Entonces, ¿cuánto vale este ángulo de aquí, el que voy a marcar ahorita, este ángulo? 80. 80, ¿no? 80, ¿por qué? Porque sumado me dé 180 grados. ¿Ya? Por ejemplo, si digo, este ángulo vale 30, el de acá, ¿cuánto tiene que sumar? 150. Muy bien, esto tiene que valer 150 para que sumado me dé 180 grados. Esos son los ángulos consecutivos. Ya esperemos que haya usted comprendido de ese tema. Igualmente se va a quedar grabado el video para que usted pueda ver, ¿no? Después de clase, qué sé yo. Ya. ¿Ya me acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Sí, profesor. Entonces, repasemos esta parte, ¿ya? Cuadrilátero. Cuadrilátero. ¿Qué son los cuadriláteros? Polígono de 4 lados. 4 lados. ¿Ya? De 4 lados. Ya. La otra parte dice, en este se identifican pares de lados opuestos, o sea, tienen que tener, no tiene que ser como está aquí, tienen que tener su opuesto, ¿no? Ya, por ejemplo, yo tengo este lado, el opuesto el de acá, así. Ya. Pares opuestos que no tienen, en este caso, punto en común, o sea, no se chocan, aquí no hay un choque con esto de acá, ya. Y pares de lados consecutivos que sí se chocan y va a tener un vértice, ¿no? Va a tener un vértice. Por ejemplo, este lado de aquí, voy a borrar esto para que no se confunda. Este lado RQ se chocan y tienen un punto en común y ese punto se llama vértice, ¿no? Ya, a eso se refiere. Entonces también tiene lados, perdón, ángulos opuestos y ángulos consecutivos, ¿no? Tiene diagonales y todo eso. Hemos visto eso. Ya. Ahora vamos a ver la definición de paralelogramos. Los paralelogramos, en este caso, se subdividen en 4.
Aquí tenemos el primero, aquí tenemos el segundo, aquí tenemos el tercero y aquí tenemos el cuarto. Nosotros tenemos que aprender los nombres y hablar con propiedad. Un cuadrado, lo que tienen todos sus 4 lados congruentes, ¿no? Y sus ángulos tienen la misma medida. Es decir, por ejemplo, si este lado vale 10, este lado de acá también vale 10, este lado vale 10 y este lado vale 10. En un cuadrado, escuche bien, todos los ángulos aquí también va a valer 90 grados. Recuerde que cuando tiene este símbolo de aquí, este símbolo, estamos hablando de ángulos rectos. Y ese ángulo, solo por estar esto de aquí, usted dice, vale 90 grados. Eso vale 90 grados. Entonces, como tiene aquí, mire, acá vale otro 90, acá vale otro 90 y acá vale otro 90. 9 por 4, ¿cuánto es? 9 por 4. 360 grados. Entonces aquí tiene que medir 360 grados los ángulos internos. Eso es lo que me está diciendo, ¿no? Eso hemos dicho. Acá el rectángulo tiene sus ángulos rectos. Ya puede ser más grande este de aquí, qué sé yo. Rectángulo, los ángulos de aquí tienen que ser rectos, ¿no? Ya. Asimismo 90 grados. Entonces aquí también va a medir 360. Y tienen los lados pares congruentes, o sea, este de aquí, los lados opuestos va a ser congruente con el lado de aquí, o sea, va a tener la misma medida. Por ejemplo, si este lado vale 20, el de acá también vale 20. ¿Ya? Y los otros lados que está acá, por ejemplo, si este lado de aquí, estamos diciendo vale 5, entonces este lado de acá también va a valer 5. Entonces a eso se llama que los lados son congruentes, ¿no? Un rombo, ¿qué es un rombo? Tiene todos sus lados congruentes, los ángulos no. Ahora ya no nos importa el ángulo, sino nos importan los lados. Es decir, por ejemplo, si este lado, dice, mire, este lado vale 8 centímetros, el de acá también vale 8. Ya, el de acá también vale 8 y el de acá también vale 8. A eso se lo conoce como rombo. Y va a tener los dos ángulos opuestos también congruentes. Por ejemplo, si este vale 30 grados, este ángulo de aquí vale 30 grados, este de aquí, el de acá también va a valer 30 grados. ¿Ya? Si este lado vale 30 grados, lógicamente que para que mida 180, este tiene que valer 150, y el de acá también va a valer 150. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? A eso se le llama rombo. Rombo, los que tienen los 4 lados iguales. 4 lados iguales. ¿Y los romboides? ¿Qué pasa con los romboides? Los romboides, en este caso, los lados opuestos son congruentes. Es decir, este lado va a ser congruente, ¿no? Al otro lado, así. Por ejemplo, este lado va a ser congruente a este. ¿Ya? Es decir, si aquí vale un 9, este lado también vale 9. Si este lado vale un 12, el de acá va a valer un 12. Entonces aquí vienen de par en par, ¿no? Lados opuestos valen iguales. ¿Están de acuerdo? Lados opuestos. No era como acá, que los 4 lados valían lo mismo, ¿no? Es decir, si este vale 8, este vale 8, el de acá vale 8 y el de acá vale 8. Acá no, acá es de par en par. Y lógicamente que los ángulos, por ejemplo, este ángulo va a ser congruente, ¿no? Con este ángulo. Es decir, va a valer la misma medida y el otro ángulo que está acá va a valer la misma medida que el que está al opuesto, ¿no? Este de aquí va a ser igual al de aquí. ¿Me acuerdan? Ya. A eso se lo conoce, en este caso, miren, los paralelogramos hemos visto que se dividen en 4. Cuadrado, rectángulo, rombo y romboide. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Ya. Entonces, eso tenga en mente porque los deberes dependen de eso, ¿no? Los deberes dependen de eso, de que usted haya comprendido esa parte de aquí. Propiedades de los paralelogramos. Aquí están las propiedades de los paralelogramos. Aquí dice, ¿no? La primera propiedad, esta es una de las propiedades. La diagonal de un paralelogramo define a 2 triángulos congruentes, ¿ya? Entonces aquí, si usted viene y traza una diagonal, dice que va a tener 2 triángulos congruentes. O sea, vamos a ver cuáles son los triángulos. Entonces, esto de aquí va a ser un triángulo con esto así. Eso va a ser un triángulo.
Y el de abajo que queda también va a ser otro triángulo, pero ese otro triángulo va a tener congruencia en sus lados. Es decir, que este lado de aquí va a ser igual a este lado de aquí. Y este que está con una liñita va a ser igual a la otra que está con una liñita. Eso es lo que le está diciendo, esa es la congruencia. Para decir que son congruentes, este símbolo que está así, como con una ola arriba, eso significa congruencia, por si acaso. Usted, ese símbolo significa congruencia, ¿no? Símbolo congruente, profe. Exactamente. El 2, ¿qué dice el 2? El 2 dice los lados opuestos de un paralelogramo. Los lados opuestos de un paralelogramo son congruentes en la figura 4. Entonces, mire, este es congruente con este. ¿Por qué? Ahí está diciendo, ¿no? Ya, en este caso en paralelogramos son congruentes, ¿no? Ya, también este lado de aquí, el lado que está a este lado, también es congruente con este lado. Eso es lo que nos está diciendo. Ya, la 3 nos está diciendo que los ángulos opuestos de un paralelogramo son congruentes. O sea, si aquí mide 120 grados, acá el opuesto también mide 120 grados. Entonces, el de acá mediría 60, ¿no? Para que sea, suman 180 y el de acá mediría 60. Recuerde que en total, 120 más 120 más 60 y más 60, ¿cuánto tiene que medir? 360, profe. 360 grados, no. 360 grados, ¿ya? Entonces, eso es lo que dice. La 4, las diagonales de un paralelogramo se intersectan en un punto medio. Entonces, aquí está, miren. No me acuerdo en qué país. Intersectan en un punto medio. En el 4 Ya. que se va a ya se va a acabar Entonces, la pandemia, ahí, que ya van a dejar de usar mascarilla. A ver, Billón, eso es en España. Si estás escuchando, Billón, apaga su micrófono. Ya. Entonces, una va a tener un diagonal mayor, o sea, se va a ver en el gráfico que es mayor y el otro va a ser menor. Mire, como está aquí, ¿no? Una va a ser más grande, otra más pequeña. Solo son iguales cuando usted, en este caso, va a tener un cuadrado, ¿no? Si tiene un cuadrado, las diagonales son exactamente iguales. Pero ya que si tiene otro tipo de paralelogramo, va a tener una diagonal menor, o sea, más pequeña, y otra diagonal mayor que va a ser un poco más grande. ¿Ya me acuerdo? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos esta diagonal desde aquí hasta acá, ¿ya? Y esta diagonal desde aquí hasta acá. Entonces aquí yo digo, tengo la diagonal DF y tengo la diagonal EG. ¿Quién es mayor? La DF, profe. DF. Y la F menor. DF se ve que es más grande, ¿no? Y EG se ve que es más pequeña. Entonces eso tiene que tener en cuenta. Usted recuerde que para representar el segmento, yo me olvidé, aquí se pone una rayita para decir que está hablando de un segmento de recta, ¿no? Un segmento de recta. Ya, eso es, mi estimados estudiantes. Ya aquí en el 5 dice los pares de ángulos consecutivos. Ya habíamos explicado, los pares de ángulos consecutivos suman 180 grados, ¿ya? Es decir, por ejemplo, si este vale 30, el de acá tiene que valer 150, ¿no? Eso es lo que hemos dicho. El ángulo, estamos hablando de ángulos. Si ese ángulo de abajo vale 30, el otro tiene que valer 150. ¿Por qué? Porque son consecutivos y sumados 150 más 30 grados tiene que dar 180. 180. A esta suma, cuando suman dos ángulos 180, se le llama también complementario, ¿no? Ya, ángulos complementarios, el símbolo de ángulo, ángulos complementarios. Ya, hasta donde alcancemos, si se corta ya será porque se terminó el tiempo, ¿no? Entonces la figura 2 muestra, dice un paralelogramo, aquí tenemos este paralelogramo que está aquí, ya dice el ángulo P, mira aquí está 120 grados, ahí dice, ¿no? Ángulo P vale 120 grados, entonces a ver aquí, Moreira, ¿cuánto vale aquí si vale 120 grados? ¿Cuánto vale? 60 grados. Muy 60. bien, 60 grados, ya sabes, mire. Entonces tendría que valer 60 grados, ¿no? Y sumado dar 180 grados. 80. O sea, aquí dice, mire, vale 60 grados, mire. El ángulo R, aquí está el ángulo R, vale 60
grados. Si aquí vale 60 grados, en este caso como tanto P, esta distancia con esta distancia son paralelos, entonces aquí también va a valer 60 grados. Entonces eso es lo que hace mención en esa parte, ¿no? Ya, a ver, vamos a ver por acá. Ya, en trapecio, mire. Tenemos 3 clases de trapecio. Ya. Dice que los trapecios en este caso son cuadriláteros. Ya, cuadriláteros, ¿qué cosa? Que tienen exactamente, ¿qué pasa? 2 lados que son paralelos. Mira, Paralelo. aquí este lado es paralelo con este lado. Acá, este lado es paralelo con este lado. Este lado es paralelo con este lado. Acá, este lado es paralelo con este lado. También puede estar en forma vertical, así, mire. Este con este paralelo. Y acá puede estar así. Y acá puede estar así, por ejemplo. Ya. Entonces aquí hicimos este de aquí es paralelo con este de acá. Entonces estamos hablando también de un trapecio, ¿no? Estamos hablando de un trapecio. Entonces cuando tiene 2 lados, no importa si sea horizontal o vertical, estamos hablando de trapecio. Pero esa clase de trapecio se divide en 3, en escaleno, isósceles y rectángulo. Rectángulo. Aquí dice escaleno, ¿cuándo? Cuando sus 4 lados son de diferentes medidas. O sea, aquí, imagina, por ejemplo, este vale 5, este vale 7, este vale un 10, este vale un 6, por ejemplo, así, ya. Pongamos así, ya, no que exactamente, sino que todos los 4 lados van a ser diferentes. Aquí en isósceles, ¿qué pasa en isósceles? Sus lados no son paralelos. Son congruentes. No paralelos, son congruentes. Exacto. Los no paralelos, o sea, aquí tenemos paralelos, mire, este es paralelo y este es paralelo. Pero dice los no paralelos, o sea, los que están acá, ya, este lado, que no es paralelo con este, esos son de la misma medida, es decir, si este vale 7, el de acá va a valer 7. A eso se le llama, ¿qué cosa? Congruente. Isósceles, se le llama trapecios isósceles, ¿ya? ¿Y a qué se llama trapecio rectángulo? ¿Ya? 2 de sus ángulos son rectos. 2 de sus ángulos son rectos. ¿Cuál es ese ángulo? Aquí está este ángulo. 90 grados. Ese cuadradito vale 90. Y el de acá se han olvidado poner, también vale 90 grados. Ya. O sea, ahí están los 90 grados, ¿no? Cuando usted vea que un trapecio tiene 2 ángulos, ya iguales, se llama rectángulo. En cambio acá tenemos lo que son los trapezoides. Trapezoides simétricos, ¿qué cosa? Tienen 2 pares de lados congruentes. O sea, si este de aquí vale 3, el de acá también vale 3, sin importar el ángulo. El de acá vale 5, esto vale 5. A eso se llama trapezoide simétrico. Y al otro se llama trapezoide asimétrico. Sus 4 lados tienen de distinta medida. Es decir, si este vale un 6, este va a valer un 7. Pongamos aquí este un 4, este un 3. Así. Todos los lados son distintos. Ya, a eso se le denomina trapezoides asimétricos. Si usted quiere insultar matemáticamente a alguien y no decir, mire, usted está feo, usted diga, mire, usted está simétrico. ¿Sí entiende? Bueno, es una broma de matemática, ¿no? Ya. Dibuja 2 trapezoides isósceles, traza sus diagonales y deduce una propiedad, ¿ya? Entonces aquí dice que usted tiene que dibujar un trapezoide isósceles. ¿Qué es un trapezoide isósceles? Los que tienen 2 lados igual. Aquí está, estos 2 lados. Perdón, me salió choco. Este un lado y este otro lado. Es decir, si este vale 8, el de acá va a valer 8. 8. Ya. Cuando usted tiene este tipo, dice, traza sus diagonales y deduce una